dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando tú conoces lo que Dios te ha dado, cuando tú conoces lo que Dios te ha otorgado, cuando tú conoces lo que Dios te ha dicho, lo que Dios ha preparado para ti, entonces es muy diferente porque tú tienes seguridad en tu corazón y tú estás firme porque sabes lo que Dios te ha dado. Cuando uno desconoce, entonces no puede tener fe, porque la fe viene cuando tú conoces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en la medida que tú vas conociendo lo que te se ha dado, lo que te se ha ofrecido, tu fe va creciendo en el Señor. ¿Amén? Nadie puede ser sanado si primeramente no tiene esa fe para sanidad en su corazón. La mujer que fue sanada del manto, esa mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada, ella oyó de Jesús. Ella oyó de que Jesús había sanado a otras personas, que sanó al ciego, que sanó al cojo, que levantó quizás a Lázaro y quizás levantó a la muerta, a la hija de Jairo. Entonces esa mujer se enteró y empezó a tener fe. Cuando tú conoces lo que te ha sido otorgado, empezarás a tener fe en tu corazón y nadie, como dice la palabra, nadie te robe tu corona. Nadie te robe esa fe que hay en tu corazón, porque el diablo viene para robarte la palabra. Si te roba la palabra, el diablo te lo roba todo. Si te roba la palabra, te lo roba todo. Porque dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves, se las comieron y eso queda sin provecho. Cuando el enemigo te roba la palabra, te quedas sin provecho. O sea que tú tienes que sembrar la palabra en tu corazón. Mateo 12:15 dice. Mateo 12:15. Dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿A cuántos sanó Jesús? ¿A unos pocos? Dice que sanaba a todos. Y este mismo versículo lo encontramos en muchos lugares. Jesús, Él sanaba a todos, pero la gente veía las maravillas que Jesús hacía. Mirad, la estrategia del enemigo es poner duda siempre. La estrategia del diablo es siempre poner duda en tu corazón, incredulidad, y intentar desviar la palabra de Dios, intentar cambiar la palabra de Dios. Dios te dice una cosa y el diablo te quiere hacer ver otra. Dios te da una promesa, pero él quiere confundirte, y cuando te confunde ya no puedes tener la palabra exacta. Tú tienes que afirmarte en las promesas de Dios. Génesis 3:3 dice, pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era la serpiente? Astuta. Ahí se metió el diablo, porque que yo sepa, las serpientes no hablan. No he visto ninguna hablar. Pero ahí se metió el diablo dentro de la serpiente. El enemigo tomó la serpiente. Como aquellos cerdos, ¿acordáis de aquellos cerdos que Jesús, el hombre de Gadareno, que tenía una legión de demonios, le dijeron, permítenos que vayamos a ese hato de cerdo? No gato, no, hato. No gato, a un hato. Hato de cerdo. Y entonces los demonios entraron en los cerdos, y dice que los cerdos luego se volvieron locos, perdidos, y se desplomaron por el barranco. Y dice que el enemigo puede tomar posesión incluso de los cuerpos de los animales. Aquí vemos, dice que la serpiente, tipo de diablo, tipo demonio, dice, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjate, lo dice con pregunta, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Dios no había dicho eso. Dios no había dicho que no comieran de ningún árbol del huerto. ¿Qué dijo Dios? De todo árbol comeréis, pero de ese árbol, solamente de un árbol, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero el diablo aquí está diciendo, con que Dios os ha dicho
no comáis de todo árbol del huerto. O sea, como diciendo, Dios te ha dicho que tú no disfrutes de la vida. Dios te ha dicho que tú no disfrutes de las cosas buenas que tiene este mundo. No te ha dicho eso. El Señor no te dice que no disfrutes. Dice que aprendamos a disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Lo que el Señor nos está diciendo es que nos apartemos del pecado. No es que nos apartemos de todo. Y ahí viene el legalismo. El diablo entra en el legalismo y te dice, no, la mujer no se puede pintar. Otro día escuché una predicación, qué pena me dio. Qué pena me dio una mujer en ese pentecostalismo tan legalista, donde decía que la mujer no se puede pintar, que la mujer tenía que llevar las faldas hasta los tobillos, etcétera, 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 porque el legalismo lo que hace es que trae imposición humana al hombre, a la mujer, pero no viene de parte de Dios. Lo que Dios dice es que seamos cuerdos en nuestra forma de hacer las cosas y de ver las cosas. Entonces, cuando no hay conocimiento, el diablo nos engaña hasta el extremo, vamos, de que hay gente que no es capaz ni de tomarse una taza de café porque dice que eso es droga y el Señor no quiere eso. Que no puedes, es que tienes que salir a la calle y tienes que ir, con una gafa oscura, no puedes mirar por ningún lado. El legalismo es malo. El legalismo es muy malo. La serpiente y el legalismo viene de Satanás. Ahora, aquí vemos al enemigo engañando como sigue engañando en este tiempo. Y te quiere hacer ver que Dios no es bueno. Dios te quiere hacer ver que Dios permite que tú pases por toda clase de calamidades, de sufrimientos, de problemas, de angustia, y que Dios es un Dios malo y que como es su voluntad, pues tenemos que aguantar las cosas y soportar las cosas porque es así. Pero no es eso lo que el Señor dice, porque cuando Dios hizo al hombre, ¿qué fue lo primero que hizo? Bendecirlo. Y le dijo que señoreasen sobre los mares, sobre los peces, sobre las aves, sobre todo lo que había alrededor. Lo puso en el huerto como gobernante de todo lo que había. O sea que fíjate, y dice que todo lo que hizo el Señor lo hizo bueno, lo hizo bien, pero el pecado lo rompe todo, lo dobla todo, y entonces empiezan los problemas para el hombre. Mira, todo lo terrenal vive, camina, actúa conforme a los sentidos terrenales. Todo lo que es terrenal vive y camina, actúa conforme a los sentidos terrenales. El hombre que no conoce a Cristo, el hombre que no conoce a Dios, solamente vive por lo terrenal, no tiene contacto con Dios. No, su espíritu está muerto, se cortó el cordón umbilical con Dios. No puede tener una relación con Dios y no conoce a Dios. Por eso dice, el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver, no puede conocer, no puede experimentar el reino de Dios. Porque tú tienes que nacer de nuevo por el Espíritu ahora para poder entrar y poder recibir todo lo que Dios tiene para ti. Amén. O sea que el hombre terrenal o el hombre natural, ese hombre simplemente vive por lo terrenal, por lo que oye, por lo que ve, por lo que hay a su alrededor. No puede tener fe porque la única fe que tiene es la fe de sus ojos, la fe de sus oídos, la fe de lo que tiene alrededor. Y como Tomás, si no pongo mis manos dentro de Jesús, de sus llagas, yo no creo, no creeré, porque hay incredulidad. Pero el hombre que está conectado con Dios, en su espíritu poco a poco va creyendo, porque va conociendo más de Dios. Todo lo terrenal camina, actúa conforme a los sentidos terrenales, pues está muerto, dice la palabra, en delitos y pecados. El hombre que no conoce a Dios está muerto en delitos y pecados. Pero yo lo veo caminar, está muerto. Pero yo lo veo, está muerto. Está muerto para Dios, no hay comunión. Y Dios dice que murió. Su espíritu muere. Cuando nacimos de nuevo, fuimos reconciliados con Dios. Y Dios pone un nuevo espíritu en nosotros. Empezamos a tener comunión con el Señor otra vez.
dice la palabra, mas cuando fuimos reconciliados con Dios, Él nos otorga los beneficios de ser sus hijos. Por eso dice Juan 1:12, dice que todo aquel que le ha recibido, al que cree en Él, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Al que cree, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Se restaura la comunión, se restaura y nos reconciliamos con Dios. Cuando el hombre está apartado de Dios, los beneficios de Dios no le llegan. Pero cuando el hombre vuelve a reconciliarse con Dios, todos los beneficios de Dios vuelven otra vez al hombre. Ahora nosotros hemos vuelto al autor, a nuestro Salvador, hemos vuelto a entrar en esa área donde Dios quiere bendecirnos, porque Él no ha dejado de bendecirnos. Porque dice, ¿qué padre de vosotros siendo malo, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra a su hijo? ¿Qué hijo o qué padre le va a dar una serpiente? Si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente a su hijo. Dice, mas si vosotros siendo malos le dais buenas cosas a vuestros hijos, ¿cómo no vuestro Padre terrenal os va a dar las cosas buenas, todo lo que Él tiene para nosotros? Amén. Por eso cuando estamos en Él y empezamos a creer y a confiar en el Señor, porque nuestro problema es que no confiamos ni en su palabra ni en lo que Dios tiene provisto para nosotros. Dice, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo que necesitemos. Amén. Todo lo que necesitemos. Pero tenemos tanto afán en nosotros que no nos damos cuenta que Dios nos puede actuar. Romanos 5:10 dice, 5:10. Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solamente seremos salvos, porque eso es solamente un beneficio que Dios tiene. La salvación es uno de los beneficios y el principal, por supuesto, porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, como dice Primera de Pedro. Pero no solamente hay salvación en Cristo, sino que hay sanidad en Cristo, hay liberación en Cristo, hay muchos beneficios que tenemos que ir descubriendo poco a poco en nuestra vida. Porque dice Jesús, cuando empezó su ministerio, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. El ministerio de Jesús ocupaba un amplio abanico donde su principal ministerio en la tierra fue hacer milagros, traer sanidad, porque Él tenía que demostrar que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, a lo cual esperaban. Cuando Juan el Bautista fue metido en la cárcel, él empezó a dudar y envió a algunos de sus discípulos a que le preguntaran a Jesús. Preguntarle a Jesús si es realmente el Mesías, el que estamos esperando. Y entonces la respuesta de Jesús es la siguiente, le dice, id y decirle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres es predicado el Evangelio. Ese es el ministerio poderoso de Jesús, que Él no ha cambiado, Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue transformando las vidas, sigue cambiando los corazones. Por lo tanto, nosotros podemos esperar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Podemos esperar la sanidad de parte de Dios, así como hemos sido salvos, también podemos esperar la sanidad de parte de Dios, así como la liberación de nuestras almas. Porque, hermano, ¿tú te puedes creer que en este tiempo tan complicado, donde hay tanta hechicería, tanta brujería, tanto espiritismo, tanto ocultismo, tanta maldad del diablo corriendo por todos sitios, los creyentes no estamos influenciados por espíritus malignos? Necesitamos ser libertados. No hablo de liberación demoníaca, hablo de liberación mental en muchas áreas de nuestra vida, donde nuestra mente va como loca.
Y muchas veces no podemos entrar en los beneficios de Dios porque el enemigo nos ha metido en prisiones de maldad. El enemigo es astuto. Así como engañó a Eva y le dijo que, así que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. No le dijo eso. Pero hoy el diablo te quiere engañar y te quiere hacer ver que tú y yo no tenemos ningún provecho, ningún beneficio por ser hijos de Dios. Hay muchos beneficios y muchos privilegios por ser hijo de Dios. Mucho. Y tú tienes que plantarte y tienes que pegar muchas veces ese pisotón en el suelo y decir: en el nombre de Jesús no voy a dejar que el diablo me siga robando, no voy a dejar que el enemigo me siga quitando, no voy a dejar que el enemigo me siga haciendo lo que quiere en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi vida. Me planto en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Pero si tú eres de aquellos que, bueno, pues nada, si me lo quitan, pues que me lo quiten. Si me roban, pues que me roben. Si me dan, pues que me den. Bueno, el Señor ya sabe. Pobre de espíritu, pero no un pobre de espíritu de lo que dice el Señor, sino pobre de que no sabes defenderte, eres un cobarde. Eres una persona que no sabes defenderte, no sabes defender lo tuyo. Dice la palabra: si el padre de familia supiera ¿a qué hora vendrá el ladrón? Dice que no dejaría minar su casa. ¿Por qué? Porque estaría atento, estaría velando, estaría mirando a ver por dónde va a venir y cogería el bate de béisbol. O hermano, porque tú eres cristiano, tú le vas a decir al ladrón: no, por favor, entre. Mira, ahí tengo las joyas en la caja. Ladrón, un momento, que se ha dejado la tele, llévesela también. Somos tan buenos los cristianos. Pero si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, se ponía detrás de la puerta con un bate de béisbol y dice: fuera de aquí. Tienes que tener carácter también, ¿no? Para defender lo tuyo. Tienes que tener carácter para defender lo tuyo. Entonces, lo que Dios nos ha dado es el privilegio, es lo que Dios nos ha dado. Tú tienes que defender lo que Dios te ha dado, conocer lo que Dios te ha dado. Dios te ha ofrecido grandes cosas y hay que ir conociendo las cosas, porque mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y si tú no conoces, el enemigo te va a dar a izquierda y a derecha. Te va a robar tu matrimonio, te va a robar tus hijos, te va a robar tus amigos, te va a robar tu economía. Va a intentar robar, porque el diablo viene para robar, para matar y para destruir. Y, hermano, tú no eres ni mejor ni peor que yo. Tú tendrás que también que aplicar la fe y levantarte como un valiente. Amén. Tendrás que ser valiente para defender lo que Dios quiere darte y lo que Dios te ha dado ya. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Colosenses 1:21 dice, Colosenses 1:21: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Qué éramos en otro tiempo? Extraños y enemigos de Dios. Éramos extraños y enemigos de Dios. En nuestra mente, dice, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. Cuando hay dos personas que no están reconciliadas, sino que están enfadadas, peleadas, uno por aquí y el otro por allí. Pero cuando hay reconciliación, todo vuelve a la normalidad. Entonces tú y yo hemos sido reconciliados con Dios. ¡Qué bueno! Que ahora Dios no es nuestro enemigo. Ahora Dios es nuestro amigo. Ahora Dios está de nuestro lado. Ahora Dios está con nosotros. Ahora no está contra nosotros. Ahora Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Porque ahora el Señor protege, como tú proteges a tus hijos y como la leona protege a sus cachorritos. Intenta cogerle un cachorrito a la leona, ¿no? o a ese perro un poquito, o a esa perrita un poco fiera, porque se pone así y te muerde, porque defiende lo suyo.
Y nosotros los cristianos no defendemos lo nuestro. No defendemos lo nuestro, al contrario. En vez de protegernos, animarnos, fortalecernos, lo que hacemos es que nos pisamos lo uno al otro. No, hay que protegernos. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Amén. Aquí no hay uno más grande que otro. Aquí no hay ninguno que sea más grande, ni más alto, ni más fuerte, ni más ungido, ni más guapo, ni con más favorecido. Todos estamos en la presencia del Señor. Ahora, tu entrega, tu forma de ser, es el que hace la diferencia. Amén. Tú tienes que llamar la atención del Señor, pero hay que llamar la atención amando mucho al Señor. Amén. Amando mucho al Señor, obedeciendo mucho al Señor. Dice, cuando Jesús fue sacrificado en la cruz, su sangre, la sangre de Cristo, esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, fue el precio, nos redimió, fue el precio que Dios pagó por nosotros. O sea, nosotros fuimos comprados por precio ahora. La sangre de Cristo, su sacrificio, su muerte en la cruz, fue el precio para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios y perdonados con Dios. En la cruz del Calvario no solamente hay salvación, sino que también dice la palabra que por su llaga hemos sido sanados. Isaías 53:5 dice, Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Hay rebelión en nosotros? Madre mía, si hay rebelión en nosotros. Hay rebeliones ocultas, enmascaradas. Hay rebeliones que no se ven, pero que están ahí. A veces queremos hacer ver que estamos bien, y hay una rebeldía dentro de nosotros que no nos podemos aguantar. Y no podemos, tenemos que ser hombres y mujeres donde metamos toda esa rebeldía, tenemos que ponerla a los pies de Jesús. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahora, si tú quieres leer esto como yo te he enseñado algunas veces, mas Él fue herido por mis rebeliones. Él fue molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él. Y por su llaga yo fui sanado. Amén. Si tú aprendes a leer la Biblia así, en primera persona hacia ti, vas a ver que la Biblia empieza a tener sentido para ti. Va a ver que la Biblia empezará a tener un sentido diferente. Porque al leerla en tercera persona parece que no va con nosotros. Pero cuando tú lees la palabra y tú metes el yo en la palabra, mas Él herido fue por mis rebeliones. ¿Que Luis no tiene rebeldías dentro? Pues claro que tengo rebeldías dentro todavía. ¿Que no hay pecado todavía en mí? Yo sigo siendo pecador y hasta que me muera seré pecador. Porque el pecado, como Pablo decía, habita en la carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces uno no puede decir, no, yo ya soy, como San Agustín. ¿Qué Agustín que estoy? No, tú sigues siendo un pecador y tienes que guardarte, porque en el momento que te separas un poco del Señor, ya estás corrompiéndote. O tú deja un poquito de carne fuera de la nevera un par de días, o 3 días, ahora con la calor cuando venga, y a ver cómo huele. Pues eso nos pasa a nosotros los creyentes. Eso nos pasa a los creyentes. Nos apartamos un poquito del Señor y ya está la corrupción viniendo a nuestras vidas. Y si encima nos hemos apartado y nos estamos apartando del Señor y encima hay rebelión en nosotros, aún el honor es más fuerte todavía. Porque según qué pecado todavía es más fuerte. Porque la palabra dice, como pecado de idolatría es la rebelión. ¿No dice eso? En el libro de Primera de Samuel 15, cuando Samuel le habla a Saúl, que el pecado de rebelión es como, ¿cómo es? Como hechicería, como brujería.
como ocultismo. Ese es el pecado de rebelión, porque es el pecado que hizo salir al diablo, le cambió su naturaleza. Dice que él fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. Y ahí pon tu nombre también. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga fui yo sanado. ¿Te gusta leer la palabra así? Porque es más directa. Es más directa. Para aquellos que creemos en el Señor, para aquellos que creen en el Señor, ¿cuántos creen en el Señor aquí? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Sí? Para aquellos que creen en Dios, Dios ha provisto formas y maneras de cómo podemos recibir la sanidad. Voy a enumerarlas solamente, para que tú veas de cuántas maneras podemos recibir sanidad en Cristo. Una, la conversión. Cuando nos entregamos a Cristo somos reconciliados con Dios y hay un cambio en nosotros. Hay gente que cuando se convierten a Dios, ciertas enfermedades desaparecen de su vida. Vicios desaparecen de su vida. Borracheras desaparecen de su vida. Juego desaparecen de su vida. Cosas que están ahí, demonios que se van de las personas simplemente por la conversión. Y enfermedades que desaparecen cuando tú te conviertes a Cristo. Por la liberación. Hay enfermedades producidas por espíritus y por demonios. Cuando tú eres libertado, cuando tú eres liberado, hay enfermedades que se van. O Jesús no sanó a un sordo mudo y había un espíritu en esa chica. Dice que ese espíritu lo metía a veces en el agua para ahogarlo e intentaba que se suicidara. Espíritus de suicidio. Entonces hay liberación y sanidad cuando hay liberación. Otra forma de ser sanados, el nombre de Jesús. En mi nombre impondré las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. La imposición de manos, su palabra. Jesús echaba y sanaba por su palabra. Amén. ¿Cómo sanó al siervo del centurión? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra tuya y mi siervo sanará. Y en otros pasajes dice la Escritura que sanó a muchos por su palabra. Fíjate, por la palabra. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano. Él no decía en el nombre de Jesús, él decía sé sano simplemente. A nosotros se nos ha dado el nombre de Jesús. En mi nombre echaréis fuera demonios. En mi nombre hablaréis nuevas lenguas. En mi nombre tomaréis cosas mortíferas y no os harán daño. En mi nombre, id en mi nombre, porque esa unción está en nuestras vidas. Id por todo el mundo, dice la palabra, y predicad este evangelio, porque yo os he dado potestad. Porque la potestad ahora la tiene Cristo y Él ha dado potestad a sus discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos. O sea que si hay potestad en el cielo y esa potestad nos ha sido otorgada, nosotros podemos bajo la potestad de Dios, podemos ir bajo la autoridad de Jesús, podemos ir y podemos decirle a alguien, no tiene que ser necesariamente el pastor el que vaya a ungir con aceite o a pedir sanidad. Si tú tienes esa fe en tu corazón, allí donde tú estás, tú le puedes decir a aquella persona, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por ti para que tú seas sano en esta mañana, en esta tarde, en este día. Hermano, tu obligación es orar. Luego el Señor hará lo que tenga que hacer. Amén. Pero tu obligación es orar. Tú ora. Porque el que sana no eres tú. Tú no quedas mal. Cuando aquí viene un enfermo y ese enfermo no se sana, yo no soy el que quedo mal. No. Si Dios quiere, lo sana. ¿Y puede hacer un milagro? Sí. Si tú vienes con fe, pues Dios puede sanarte. Pero yo no soy el responsable. Yo simplemente hago lo que Dios me dice que haga, que ore por los enfermos. Amén. Y tenemos la obligación de hacerlo, no solamente el pastor y los responsables, sino que todos podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Os quiero enseñar esto. Otra forma en la cual somos sanados es en la Santa Cena.
mañana no hay Santa Cena porque todavía no es 1 de mes. Pero sí que la semana que viene que toque Santa Cena voy a hablar específicamente de este tema, de la Santa Cena. Me gustaría hablar de la Santa Cena, los beneficios que tenemos por medio de tomar la Santa Cena. Es importante que lo entendamos esto. Cuando tomamos la Santa Cena hay un milagro. Cuando tú lo haces en el Espíritu, hay un milagro tremendo que puede incluso sanar la peor enfermedad que pueda haber en ti. Porque entra vida, entra resurrección, entra gloria. Es su sangre preciosa. Porque dijo Jesús, esto es mi sangre. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y esa sangre fue derramada por ti y por mí para perdón de nuestros pecados, para sanidad, para liberación. ¡Wow! Me está cayendo la gloria de Dios. Me está cayendo la presencia de Dios. Hermano, no te confundas. El gritar y el chillar no trae la presencia de Dios. La presencia de Dios viene cuando tú estás agradando y estás diciendo y hablando lo que le agrada al Padre. ¿Amén? Yo también sé gritar y sé chillar, pero yo quiero que estéis con los oídos prestos para que aprendáis, para que nadie os robe. La Santa Cena, cuando tú la tomas con fe en tu corazón, ahora tienes que tomar la Santa Cena con un corazón en paz, sin rebelión, sin maldad, porque también es un peligro tomar la Santa Cena cuando tú estás en pecado. Amén. Por eso tienes que arrepentirte y tienes que pedirle perdón al Señor. Si tú le pides perdón al Señor, tú puedes tomar la Santa Cena. Pero gente que toma de cualquier manera la Santa Cena, dice, hay muchos enfermos y muchos mueren antes de tiempo porque toman indignamente la cena del Señor. Amén. O sea que tenemos que aprender que tenemos un Dios bueno, pero que es un Dios también de orden, que es un Dios también que tenemos que aprender a tener temor de Dios porque es fuego consumidor. Amén. O sea que no podemos vivir como nos da la gana, sino que tenemos que atender al orden divino y hacer las cosas en el orden divino. Y sin santidad no vamos a ver, no vamos a ver nada de parte de Dios. Nada. Estarás en la iglesia, pero no verás nada de parte de Dios. Oración de fe. La oración de fe, dice la palabra, sanará al enfermo. Amén. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo, pero oró y dijo que el cielo se cerraba y el cielo se cerró. Y dice, ya no lloverá más ni caerá rocío sobre la tierra, sino por mi palabra. Y cerró el cielo y 3 años sin llover. Y por su palabra volvió nuevamente a abrirse los cielos. Elías era un hombre de fe. Y dice que la oración de fe, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubieren pecados, le serán perdonados. O sea que fijaros cómo la oración de fe también es sanidad. Hay otra forma de ser sanados también, declaración de fe. Cuando tú realmente estás declarando la palabra de Dios, declarando. La palabra declarar y confesar es hablar lo que Dios nos ha dicho. Amén. Yo estoy a favor de declarar la palabra de Dios. No estoy a favor de decretar, porque el decreto es otra cosa. El único que puede decretar es Dios. Amén. El único que puede decretar es Dios. Nosotros somos siervos, Él es el amo. Pero sí que podemos confesar y podemos declarar la palabra de Dios. Porque Jesús le dijo al demonio, escrito está. Amén. Y trajo la palabra, porque es la palabra lo que le teme el diablo. El diablo le teme a la palabra. El diablo no lo teme a tu filosofía, ni a tu inteligencia, ni a tu fuerza. El diablo no le teme a tu dinero, ni le teme. No, el diablo le teme a la palabra de Dios. Porque la palabra es el verbo, y el verbo lo venció en la cruz del Calvario. Amén. El verbo lo venció en la cruz del Calvario. Y despojó a las potestades y las exhibió públicamente. Ahora tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Amén. O sea que empieza a coger autoridad.
Todo aquel que quiera estar al frente, todo aquel que quiera estar al frente, que quiera ser transformado, que quiera recibir esa porción del Espíritu, tendrá que ser valiente. Tú no puedes ir delante de un demonio. Vete. ¿Te van a dar de torta? Tendrás que tener un poco de autoridad, ¿no? Imagínate, un muñequito al lado de un ejército ahí, para ponerlo firme. ¡Firme! Vamos, en vez de ponerse firme, se ríen todos de ti. Unas carcajadas por el suelo que dicen, firme. Tienes que tener carácter, ¿no? O cuando tú quieres clavar un clavo, le das con el martillito. Que le hago daño. Hazle fuerte. Amén. ¿Quieres clavar el clavo? Tendrás que darle fuerte para clavarlo. Claro. Pero es que muchas veces somos tan buenos. Somos tan buenos que le decimos al diablo, pasa. Yo no me meto con el diablo. Si yo no me meto con el diablo no se mete contigo. Lo tienes claro. Se va a meter igualmente. O sea que coge autoridad en el nombre de Jesús, amén. Coge autoridad en el nombre de Cristo, coge autoridad, coge lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha otorgado. De aquí os doy potestad contra toda fuerza del diablo y nada os dañará. Pero coge autoridad en el nombre de Cristo, coge autoridad. Es como un padre, una madre que no coge autoridad en su casa, al final los hijos se suben a la parra. Como tú no cojas autoridad con tus hijos, con tu familia, se subirán a la parra. Y fíjate la sociedad que tenemos. 6 meses de cárcel por pegar una bofetada a su hijo. A mi padre lo tenía que haber dado cadena perpetua, porque mira que me pegaba paliza. Y más de uno de aquí seguro que habéis tenido algún papá que os ha dado a derecha e izquierda. Pero hoy, no se pueden tocar a los niños, hay que dialogar. ¿No? A ver, hay que saber, amén, hay que saber, tú no puedes abusar de la autoridad. Pero aquí atrás el Señor nos ha puesto aquí un mondonguillo, que si tú le das un cachetico aquí en su tiempo no pasa nada, absolutamente nada, en la cabeza no le des. Aunque mi madre cogía la alpargata, era lanzadora de alpargata. Sí, mamá. Era lanzadora, era como David. Era comparable a David. Cogía y hacía... Y cogía la alpargata, te pegaba una alpargataza a distancia. Era como el mando a distancia de la tele, pero... ¡fua! Fantástico, ¿eh? Era tremendo. Y hoy no, hoy vamos, los niños hay que tocarlos. No. Habla con ellos, dialoga con ellos, pero así están. Así está la juventud de hoy en día. Otra forma de tener sanidad es apartándose del pecado. Cuando tú te apartas del pecado, viene sanidad a tu vida. Amén. ¿Cuál es tu pecado? La bebida. Te apartas del pecado, te viene sanidad, porque tu hígado te lo va a agradecer. Amén. Tú estás cargando tus pulmones de alquitrán, no te das cuenta. Tus pulmones se están endureciendo, te va a faltar el aire. Llega un momento que el alquitrán, el azufre y 100 cosas más que se meten dentro, cuando tú estás fumando, todo eso te están impregnando tus pulmones. Cuando tú te apartas, Dios trae sanidad a tu vida. Amén. Cuando tú te apartas del chisme, Dios trae sanidad a tu boca. Amén. Bastante preocupación tienes con tu vida para preocuparte de los demás. Preocúpate de tu vida, que bastante problema tenemos con la nuestra y nuestra casa. Para preocuparte de las casas de los demás. Apártate del pecado. Acto de obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te sana.
¿O no le dijo el Señor a aquel ciego, ve al estanque de Siloé y cuando te laven los ojos? ¿Qué hizo aquel ciego? Se fue al estanque, se lavó y regresó viendo. ¿Por qué? Porque obedeció. Cuando tú obedeces al Señor, cuando tú obedeces a su palabra, te viene sanidad. Amén. Os estoy enseñando en esta tarde cómo poder recibir la sanidad de parte de Dios. Actos de obediencia. Está la sanidad por fe. Cuando uno toma esa sanidad por fe, tú dices, Señor, tú me has sanado, yo lo creo, aunque yo tenga síntomas. Los síntomas son la realidad de lo que tienes. Los síntomas son la realidad. Pero por encima de la realidad está la verdad. Yo soy la verdad. Si a alguien le amputan una pierna, esa pierna la sigue teniendo porque tú eres un ser espiritual. Y en el cielo tú no vas a estar cojo ni con muleta. Tú vas a tener esa pierna. Quiere decir que Dios no te ve cojo, Dios te ve completo. Porque dice la palabra que estamos completos en Él. Amén. No estamos limitados, estamos completos en Él. Dios no te ve enfermo, Dios te ve sano. Dios no te ve prostituyéndote, Dios te ve siendo una persona que has dejado todo aquello que está mal en tu vida. Dios no te ve borracho, Dios te ve sano. Dios no te ve alcohólico, Dios no te ve drogadicto, Dios no te ve... No. Él te ve bajo la verdad suya. Te perfecciona. Quiero que lo entienda. Cuando tú recibes oración, la sanidad viene a tu vida. Hay muchas veces que viene sanidad a tu vida. A los 2 días tú empiezas a tener síntomas y parece como si no, mira, parece que Dios no me ha sanado. Es ahí donde tienes que mantener tu fe. Es ahí donde tienes que mantener tu fe, porque el diablo quiere robarte tu fe. Te quiere robar lo que ya Dios te dio. Porque el diablo viene para robarte lo que Dios ya te dio. Dios te sanó y Dios me ha sanado y en el nombre de Jesús no tengo ningún síntoma. El síntoma se va en el nombre de Jesús. Diablo, te vas de mi vida. Estoy sano en el nombre de Jesús. Y tienes que aprender a ponerte firme porque el enemigo viene sutilmente. ¿Ves cómo no te ha sanado? ¿Ves? Otra vez te duele el brazo en el nombre de Jesús. Ese síntoma se va en el nombre de Jesús.